Hola querida familia GYC, mi nombre es Katy Alfonso, ¿cómo están? Estoy acompañada juntamente con Cintia Britos. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches o buenos días, no sé el horario en que nos estás acompañando, es un gusto acompañarles en esta lección que realmente está interesante. Hoy, fresco. Sí, un clima frío, fresco y bueno, espero que se puedan sentir cómodos en casa, escuchándonos, viéndonos y un repaso. Realmente terminamos el trimestre. Llegamos al La final, lección. qué rápido, ¿verdad? Pero Sí, una lección impactante y yo creo que nos quedamos con sabor a más, ¿verdad? Porque está buenísimo. exactamente. De vuelta al altar. El título del trimestre y bueno, hemos aprendido bastante sobre el altar, sobre la adoración, sobre la palabra de Dios y, y hemos sido enriquecidos espiritualmente y cómo llevar nuestra adoración al otro nivel, ¿verdad? No solamente a un nivel superficial, sino que adorar profundamente, estudiar la palabra de Dios de manera más profunda y ha sido bastante enriquecedor realmente este trimestre. Y bueno, vamos a hacer una oración, Un llamado al altar realmente. el- La lección de esta semana termina maravillosamente. un llamado al altar es el título de, del repaso y es el llamado que todos tenemos, ¿verdad? Es el llamado que Dios nos da y con esta lección especialmente nos llama a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vamos a aprender sobre Isaías. Así que vamos a hacer una oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias te doy por el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Te pido que tú puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Que tu Santo Espíritu venga a enseñar e instruirnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, un llamado al altar. Y todos somos llamados a ese altar de adoración. Y nuestro texto de esta semana es Isaías 6 y vamos a leer solo del versículo 1 al versículo 8, que dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Heme aquí, envíame a mí. Y qué gran escena, ¿no? Lo que Isaías vio al Señor. Dice que vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y los serafines, también dos serafines. Y la escena que Isaías contempló en el templo, realmente una escena bastante fuerte, bastante, a uno le puede asombrar mucho, ¿verdad? Esto. Y, y es realmente bastante interesante cómo adoraron esos serafines.
en cómo ellos se centraron en la adoración, ¿verdad? Isaías estaba en el templo, em, así que, bueno, es realmente interesante, muy interesante la lección. En los aspectos que trae Isaías 6 sobre la adoración y también de cómo Isaías es llamado al altar, ¿no? Cómo él es preparado eh, para su llamado, ¿verdad? Y, y la lección menciona, bueno, el sábado trae sobre providencias de Dios y habla un poco sobre una historia. em, y nosotros hemos experimentado, creo que cada uno, las providencias de Dios en nuestras vidas. Y que, que Dios actúa, ¿verdad? Cuando Dios quiere que nosotros es, adquiramos algo o cuando seamos o ser llamados a algún lugar, a alguna misión. Dios siempre manda sus providencias, ¿verdad? O cuando queremos saber su voluntad sobre algo específico, Dios actúa a través de las providencias. Y la lección menciona sobre el tiempo profético que duró el ministerio de Isaías. ¿Cuánto tiempo duró? Em, y ¿cuánto tiempo duró? Y en el momento que él recibió su llamado, bueno, sabemos que él estaba en el templo y qué aspectos importantes podemos ver sobre la adoración, Cintia. La lección resalta bastante el tiempo que Isaías estuvo como profeta. Dice, la lección mismo destaca que más o menos unos 60 años él estuvo en este ministerio. Varios reyes pasaron por la época en la que él estuvo. Pasó varios reinados, cuatro, ¿verdad? Entre ellos estaba Usías, que ya estaba, según la lección, nos dice, o sea, la Biblia mismo en el 1:6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, o sea, ese primer año, ese un año estuvo él ya trabajando en el ministerio y ese año fue que él estuvo en el templo, ¿verdad? Son Yo me puse a pensar, es mucho tiempo predicando, es mucho tiempo predicando y más cuando vos sabés al pueblo al que le estás predicando, ¿verdad? Y ahí viene que es tan fuerte y tan impactante el trabajo que tuvo que hacer Isaías. Imagínate que él estaba en el templo y eso es lo que quiere resaltar la lección, que no importa el momento en el que estemos viviendo, y ni la situación en la que nos encontremos, nosotros no podemos cambiar nada por la adoración a Dios en el templo, en comunidad, entre nuestros hermanos, estar eh, involucrados en la misión. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención porque Isaías cuando observó la escena que estaba él viviendo, él se quedó impactado y se sintió minúsculo, ¿verdad? Se sintió incapaz de lograr cumplir la misión. Pero él, sin embargo, eh, estaba adorando a Dios, estaba en el templo y nosotros no podemos sustituir nuestro culto, como dice la lección misma, colectiva en la iglesia. Y eso nos enfoca la lección de esta semana. Dice, a él se le apareció Dios en un lugar público, ¿verdad? Y nosotros también podemos perdernos de muchas bendiciones, y de mucho de lo que Dios necesita de nosotros si nos aislamos. Y me encantó porque la hermana Huay, estuve leyendo también Profetas y Reyes, que ella dice que nuestro trabajo es adorar a Dios, ¿verdad? Isaías estaba adorando a Dios y nosotros también como seres humanos imperfectos, porque la humildad de Isaías era grandiosa, ¿verdad? ¿Y cuánto de nosotros a veces pensamos que porque sabemos mucho de profecía, mucho de un tema, o porque hace años estoy en la iglesia, ya no necesito ni siquiera congregarme, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que
ha dejado la iglesia porque piensa que no hay más nadie que le pueda enseñar algo, porque ya sabe todo y nosotros nunca dejamos de aprender. Eso es algo que nosotros debemos entender, que la Biblia, cada vez que vos abrís, hay una nueva lección, hay una nueva enseñanza para mí, ¿verdad? Y hay tanta gente con quien yo todavía debo compartir y cumplir la parte que me corresponde, ¿verdad? Y eso es lo que Isaías estaba haciendo, adorando a Dios, a pesar de todo el pueblo, estaba en otro mundo, en otro ambiente. Qué gran lección, ¿verdad? Que nos enseña Isaías de que cada uno de nosotros, o sea, uno tiene que estar adorando a Dios independientemente del lugar en donde está. Así Eh, mismo. no importa si uno vive en una ciudad en donde eh, Donde hay, soy el único, donde soy el único que cree lo que yo sé, ¿verdad? Mi base, mi creencia, mi conocimiento, ¿verdad? Porque nos vemos tentados muchas veces a que nadie más, o sea, nadie va a saber, nadie me va a conocer, ¿verdad? Pero qué importante es que yo tenga bien claro mis principios y que no importa donde yo esté, que mis principios estén claros y que yo siga adorando a Dios, ¿verdad? Donde yo estoy, pero no solamente en privado, sino que también en público, que es lo que la lección nos enfatiza, nos hace un llamado. No dejemos de congregarnos, ¿verdad? yo diría que es el llamado también de que seamos luz en este mundo, También, también. porque eh, independientemente es un llamado público, ¿verdad? Eh, A realmente cumplir la misión, porque si nos quedamos callados y aislados, no vamos a poder compartir. Exactamente. Algo que me pareció muy interesante, ¿verdad? Que los serafines, em, eh, siendo ellos, ¿verdad? En el momento en que ellos también adoran a Dios. Y ellos mencionan, ¿verdad? Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Cantaban, dice. Toda la tierra está llena de su gloria. Y es interesante que ellos se centraban en la adoración, ellos se centraban en el carácter de Dios, en quién era Dios. Y, y era una adoración simple también, no usaban palabras complejas. Es lo que menciona la lección. Y muchas veces Dios necesita una adoración simple, que nosotros reconozcamos em, quién es Él, quién es Él para nosotros, ¿verdad? Y reconocer su carácter, ¿sí? Asimismo, es interesante, Katy, mencionar que la lección enfatiza que cuando vamos al culto, así como nosotros lo llamamos hoy, a la iglesia, generalmente nosotros solamente nos vamos con nuestras cargas. Solamente vemos todo lo negro o lo malo que nos pasa a nosotros. Pero lo que la lección quiere que nosotros resaltemos o tengamos en cuenta en nuestro diario vivir es que adorar a Dios, tanto como vos decías, de manera sencilla, es también reconocer a Dios como nuestro mayor, eh, ¿verdad? Reconocer todo lo que Dios es para nosotros, tener corazón sincero, porque Él quiere que nosotros le adoremos por lo que Él es. Pero muchas veces, ¿sabes qué? Nosotros le adoramos por lo que nosotros recibimos de Él, ¿verdad? Solamente. Pero Dios quiere que le adoremos por lo que Él es, porque los ángeles estaban frente a Él adorándole y la lección y la hermana Juay dice, pareciera que uno le adoraba más y el otro venía y le exaltaba más aún a Dios. No sé si busquen en la lección, pero en la lección está que dice, un ángel venía y le adoraba y parecía que el otro venía y lo exaltaba más aún. Entonces, cuando nosotros estamos en la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Solamente viendo nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestros pesares, y no vemos a nuestro gran Dios
Dice que por el hecho de nosotros estar en su presencia, ya es para alabarle, ya es para adorarle, ya es para agradecerle incluso por nuestras necesidades. Y eso a veces nos cuesta. Entonces Dios desea que le adoremos de manera sencilla, pero que veamos la grandeza del Dios que Él es para nosotros. Es un aprendizaje a poner en práctica, el de adorar a Dios por lo que Él es, ¿verdad? Y interesante, durante la lección vemos, es un llamado al altar, ¿verdad? Es un llamado a adorar a Dios. Y en Isaías 6 se presenta una misión para Isaías. Y en esa misión, eh, él sabía, él sabía que era un llamado y un mensaje que no sería escuchado, dice la lección. Y realmente hubo solo un remanente de ese pueblo, pero sin embargo, Isaías emprendió esa misión, emprendió y él sabía de antemano de parte de Dios que obtendría pocos resultados. Sin embargo, él decidió emprender. ¿Por qué crees que Isaías emprendería esa misión sabiendo igual los resultados? Dice que Isaías, por solamente el hecho de haber experimentado la asombrosa gracia de Dios, fue espontáneo su respuesta de cumplir la misión, de cumplir lo que Dios le estaba pidiendo que haga, que era hablar a la gente a pesar de que él sabía que muchos de ellos no le escucharían. Pero Isaías le preguntó a Dios, ¿verdad? ¿Va a valer la pena lo que voy a hacer? Y todo vale la pena siempre. Dios le dijo, hace tu parte que el resto está en mis manos, ¿verdad? Entonces, Dios preparó a Isaías para el llamado y purificó a Isaías al colocarle aquel ángel, al traer el carbón encendido y tocar los labios del profeta, pecador, dice la lección, le purifica. Entonces el profeta empezó a sentir, dice el hecho mismo de haber visto la adoración de los ángeles hacia Dios. Y al ver la gracia de Dios hizo que Isaías diga, yo voy a cumplir lo que Dios me está pidiendo. Y Dios siempre está dispuesto a hacer cosas maravillosas para nosotros, por nosotros. Ahora, nosotros tenemos que estar listos para decirle a Dios, aquí estoy, envíame a mí. Y cuesta muchas veces, cuesta salir de nuestra zona de confort, más a veces cuesta porque nosotros prejuzgamos, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a prejuzgar, a decir, no, pero no me va a escuchar porque muchas veces ya le invité, le dije, le hablé, no escuchan, nadie quiere escuchar ahora a Dios o de Dios. Pero nosotros, nuestro trabajo es contar. Y es lo que Dios le dijo, anda, habla, aunque el pueblo no entienda, no te escuche, va a haber un remanente, ¿verdad? Dios sabe el futuro, Dios sabe lo que se puede llegar a lograr si nosotros simplemente hacemos la parte que nos corresponde. Y entonces Isaías agarró, dice, ahí cumplió lo que Dios le pidió que hiciera de la mejor manera. Él hizo todo lo que estaba en sus manos, aceptó el desafío. Así que Dios nos llama también a nosotros, a que nosotros estemos dispuestos a decir, yo voy a ir también, ¿verdad? Y interesante cómo es que Dios cautiva, ¿verdad? Porque Dios nos prepara. Y nosotros simplemente ya debemos aceptar y avanzar. Exactamente, y me llama mucho la atención, ¿verdad? Que Isaías estaba con un corazón dispuesto, estaba con un corazón dispuesto a ir a cumplir el deber, el llamado al deber. No se centraba en el resultado. Y es algo, un aprendizaje que nosotros debemos tener en cuenta, porque muchas veces
No va a ser resultados o números lo que va a definir el éxito de la misión, sino que la fidelidad con la que hacemos. Porque Isaías fue fiel en su llamado. Aparte, aparte que ya sabemos que vamos a tener sorpresas en el cielo, ¿verdad, Katy? Y acá mismo vemos, porque muchas veces nosotros no vamos a ver el resultado de nuestro trabajo. Tal vez vamos a conversar y contar y hacer estudios bíblicos a mucha gente que no le vamos a ver bautizándose, tal vez. Pero Dios se encargará, ¿verdad? Dice que nuestro trabajo es solamente contar y el resto del trabajo está en las manos de Dios. Así que no podemos perdernos la oportunidad de estar en el cielo para ver esas sorpresas maravillosas que vamos a tener. Así que así como Isaías, debemos de aceptar el desafío y decir, aquí estoy, dispuesta a cumplir la parte que Dios pide que yo haga, Envíame a mí, así como Isaías. Falta hoy obreros fieles de valor que digan ¿verdad? también, heme aquí, envíame a mí. Porque la mía es Amén. mucha, pero los obreros son pocos. Sí, Y que nosotros podamos sentir ese llamado, ¿verdad? De Dios de hacer la misión en donde sea que estemos. Que muchas veces esperamos hacer misión eh, en otros lugares o algo así, pero lejos, ¿no? recordar lejos, pero recordar de que nuestra misión es en donde estamos. Claro. Así que em, ese es el llamado y esta lección, este trimestre nos habló bastante sobre el altar. em, y aprendimos bastante y yo quisiera resaltar un poco de esa parte. Aprendimos sobre sacrificio, colocar a Dios en primer lugar. Aprendimos que es importante definir prioridades. Ahí entra el sacrificio. Muchas veces cuesta despertarse más temprano para estar en comunión con Dios, pero es importante tener esas prioridades. Los altares serán lugares de sacrificio, lugares en donde nosotros realmente vamos a Dios con el corazón, muchas veces indignos o nos veremos indignos, como así como Isaías. Y Isaías tenía un corazón sincero en el momento en que se sintió ineficiente, se sintió indigno, pero era sincera la humillación de él. Entonces, em, tener ese espíritu, ¿verdad? Un espíritu de consagración, consagrarse a Dios todos los días, compromiso y servicio. Servicio, eso nos llama al altar, también hacer servicio, hacer misión en donde sea que estemos. A adorar a Dios en nuestro culto personal, ¿verdad? Eh, Dios desea tanto que nosotros le busquemos todos los días de manera personal, que no sea una obligación, que sea un compromiso con Dios para luego servir, ¿verdad? Me gustó mucho porque decía que Jesús cuando vino buscó discípulos sencillos, ¿verdad? Entonces, nosotros también debemos ser humildes delante de Dios. Para Dios no importa nuestros títulos, no le importa los idiomas que hablamos, no le importa la posición social, ni si tenemos o no tenemos, lo que a Él le importa es eso, el compromiso que nosotros tenemos con Él y si estamos predispuestos a servir y cumplir eh, lo que Él pide que nosotros hagamos de la mejor manera posible también, ¿verdad? Y dice, Él nos llama siempre a la misión, nos llama a que nosotros le adoremos porque a Él le gusta ser adorado. No nos olvidemos de eso. Y la adoración no es solamente pedir, sino que también Él quiere que nosotros reconozcamos su grandeza. No nos olvidemos de eso. Dios desea que nosotros reconozcamos su grandeza. Así que de hoy en adelante, cuando vayamos a adorarle,
demostrémosle que nosotros confiamos en Dios antes que todo. Amén, amén. Adorar por quién es Él, porque Él es nuestro creador, nuestro redentor, Así, el que nos sustenta, el que nos guía. Hay tantas cosas, pero uno puede agradecer a Dios, ¿verdad? Y agradecer sí. por quién es Él para nosotros, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Y bueno, que, Ahí está la confianza, ¿no, Katy? que cada uno de nosotros podamos adorar cada vez más a Dios, poner su palabra en nuestros corazones y hacer misión en donde estemos, en donde nos toca. Amén. Así Ujú. que bueno, agradecer a Dios y vamos a orar, agradeciendo por el trimestre también. Sí, Oremos. Querido buen Dios, gracias te damos, Señor, por la lección y gracias te damos, Señor, por quien tú eres. Señor, tú eres santo, eh, todopoderoso, misericordioso. Gracias porque tú nos sustentas y porque tú eres nuestro Padre, nuestro guía, nuestro refugio, en quien podemos confiar, Padre. Te ruego, Señor, que cada joven que escuche, que ha escuchado, sea llenado por ti, que tú lo guíes en su vida personal, Señor. Que podamos cada día, Señor, llegar al altar confiadamente, Señor, confiando en tu gracia y en tu misericordia. Por amor de Jesús. Amén. amén. Muy bien. Nos vemos la próxima lección. Nos Empieza vemos. un nuevo trimestre. A Nuevo prepararse. trimestre, nuevo trimestre, nuevos temas. Así que nos vemos en un próximo repaso. Hasta pronto. Chao. Chau, chau.